Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Éxodo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 31 sobre los artesanos y el día de descanso. Nuestro país, nuestro continente latinoamericano, siempre sobresale en obras de artesanía, en cerámica, por nuestra cultura, nuestra herencia del imperio incaico, aquí especialmente en el Perú. Y cuando uno hace turismo, realmente se asombra cómo es que por años atrás, cientos de años atrás, en algunas veces miles de años atrás, hicieron y desarrollaron piezas extraordinarias hechas a mano. Y también vemos cómo es que construyeron ciudades, por ejemplo, como el Machu Picchu acá en Perú. Es increíble cómo lo que el ser humano ha hecho. Estas habilidades, estos dones, no solo están en Perú, están en todo el mundo. ¿Cómo es que se desarrollaron? ¿Cómo es que lo tienen? Bueno, vamos a ver hoy qué nos dice la palabra respecto a estas habilidades, los dones y también el trabajo, pero también el día en el que debemos de descansar. ¿Por qué no oramos y continuamos nuestro estudio? Señor, te quiero dar gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial que nos permites reunirnos en tu nombre. Háblanos, Señor, a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos y buenas noches a todos los que se están conectando a través de este medio. Hoy, Éxodo 31, vamos a hablar sobre los artesanos y el día de descanso. Han pasado aproximadamente que sale Israel de Egipto. Moisés está al borde o está subiendo a este monte y le dice Dios cómo debe de reconstruir o construir el tabernáculo, compuesto por el atrio, que vendría a ser el patio, el altar. Luego vemos el lavamanos que le ordena hacer, y en esto tenía que estar el lugar santo y el lugar santísimo, con todos sus elementos, como el menorá, la mesa de los panes, el altar del incienso, el arca del pacto, todo como ustedes pueden ver. Y hoy vamos a ver, el bosquejo vendría a ser del 1 al 11, los artesanos Bezalel y Aholiab, y del versículo 12 hasta el 18, el pacto y el día de descanso. El versículo 1 al 6 nos muestra los artesanos Bezalel y Aholiab son escogidos por Dios. Dice el versículo 1. Luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Ustedes pueden ver, este maestro va a encargarse de hacer estos detalles. Y el versículo 5 es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Dice, también he designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer lo que te he mandado construir. Volver a leer, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Miren, estos artesanos están siendo dotados de habilidades especiales. Cuando Dios hace que el tabernáculo con todas las piezas o los elementos se van a construir, debemos de recordar que uno de los propósitos era darle una nueva identidad de pueblo santo, de pueblo separado de Israel. Que en ese tiempo, cuando se escribe esta carta y en el tiempo en el cual se está desarrollando toda esta historia, ninguna persona era atea, o sea, no existían los ateos. El ateísmo surge después de estas teorías de la evolución o el modernismo del año 1800 en adelante, sino que en ese tiempo todos adoraban a un Dios y lo hacían de formas diferentes. Pero Dios quiere que Israel se conecte, converse, sienta su presencia
que lo acompañe en todo momento, que ellos realmente puedan entender que hay una forma diferente de relacionarse con el Creador, y Dios hace que el tabernáculo sea este medio. Levanta sacerdotes, como hemos visto anteriormente, para que sean intermediarios entre el pueblo y Dios, y levanta un profeta como Moisés, que sea un intermediario entre Dios y el pueblo, con el único objetivo de hacerles recordar que la adoración a Dios debe de ser santa, única, especial, y que como este mobiliario se podía desmontar, era que los iba a acompañar donde ellos querían que vaya, y además iba a estar en el centro de las 12 tribus. O sea, realmente debería de tener un espacio en el medio, en el centro de todo lo que se podía estar viendo. Así que esto es lo que nosotros vemos en este momento para que podamos entender cómo es que Dios quería relacionarse con su creación. Ahora, también es importante recordar que Dios pone a estos artesanos o a estas personas para que ayuden en el momento de hacer los utensilios, pero que les da esas habilidades especiales. Y como mencionaba en la introducción, si ves las obras espectaculares de los seres humanos, realmente lo que entendemos bajo la soberanía de Dios es que es Dios quien lo ha hecho, es Dios quien lo ha desarrollado. Miren, hermanos, las habilidades especiales o dones, son otorgados por la soberanía de Dios a los seres humanos. Nunca te olvides esto. Han sido siempre otorgados a los seres humanos por la mano de Dios. Ahora, vamos a seguir viendo en nuestro estudio que tenemos ahora el versículo 7 al 11. Los artesanos Bezalel y Aholiab son dotados por Dios para la construcción del tabernáculo. Dice el versículo 7. El tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación. Eso es lo que ellos tenían que construir, todo el mobiliario del tabernáculo. Claramente esto dice el texto. O sea, miren, el arca del pacto, la tapa del pacto, que se llamaba el propiciatorio, ¿se acuerdan que quedaba de oro y era de madera recubierta de oro? Esta tapa espectacular donde habían estos querubines, todo eso ellos tenían que construir. ¿Qué más? Dice el versículo 8. La mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso. O sea, esta mesa donde se ponían los 12 panes y tenía unos utensilios de oro en los cuales se podía servir y todo era transportable. El menorá, que tenía un tipo de candelabro de 7 partes, y también está este altar de incensario donde se ponía el incienso de forma especial, que estudiamos la semana pasada, de madera y recubierta de oro. Todos esos detallitos tan pequeñitos tenían que hacerlo estas personas. Ahora, el versículo 9 dice: el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base. También hemos estudiado las medidas específicas que debería de ofrendarse en este altar y cómo debería ser recubierto de oro, y esta fuente de bronce para qué servía, pues básicamente para que los sacerdotes se bañaran. Y quedaba en ese orden, como tú puedes ver en esta imagen. Estaba el altar, estaba la fuente para lavarse, y ahí adentro estaba la mesa, el incensario, el altar, el menorá, y más adentro el lugar santísimo, el arca del pacto. Todo eso tenían que hacerlo. ¿Qué más? El versículo 10 dice: las vestiduras finalmente confeccionadas. Las vestiduras, dice el texto, sagradas para el sacerdote y Aarón, y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes. Eso también tenían que hacerlo. Estas vestiduras de color blanco, pero el sumo sacerdote tenía una característica especial, y ahí pueden ver la diferencia de color azul y púrpura o violeta, y el sacerdote solo llevaba blanco, y el sumo sacerdote tenía un pectoral en su pecho, un tipo de chaleco con 12 piedras que representaban las 12 tribus. El versículo 11 dice: el aceite de la unción
y el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. Este aceite de la unción, que era un aceite de oliva mezclado con especias y las mismas especias para fortalecer el incienso, todo ello tenía que hacerlo. Pero lo que resalta el texto y lo que nos hace recordar algo aquí es que dice todo tal como yo te lo he ordenado. Hermanos, si bien es cierto, Dios dio y dotó, hemos visto claramente en su soberanía y su gracia, con estas habilidades especiales a estos hombres para que desarrollen tal como el Señor les había dicho, es también para nosotros reconocer que si tú tienes una habilidad o resaltas en algo y la habilidad significa que a ti no te cuesta tanto trabajo hacer como al otro le costaría y que te diviertes y te relajas y al contrario tiene un tipo de gloria, ¿no? Cuando tú haces, por ejemplo, cocina y cocinas rico y dices, oh, qué rica cocina y te llevas un poco de gloria o haces una actividad manual o construyes una casa o haces un diseño, etcétera, etcétera, tienes un poquito de reconocimiento o de gloria. Debes de recordar, hermano, que eso Dios te lo ha dado, Dios te lo ha permitido. Dios quiere que los seres, y siempre ha querido que los seres humanos le den la gloria. Por eso la Biblia dice, ¿no?, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú miras las estrellas, dicen, wow, qué bonitas estrellas. Le dan la gloria a Dios. La creación le da la gloria a Dios. Los árboles, los animalitos dicen, qué bonito animalito. Le dan la gloria a Dios. Pero a veces el hombre es el que quiere llevarse la gloria. Pero debemos de reconocer que cuando tenemos estas habilidades, si tú eres hijo de Dios, viene de parte de Él, del soberano Dios. Y es más, si tú eres hijo de Dios, esas habilidades, esos dones, esos talentos deben estar puestos para el servicio del Señor, como dice claramente el texto. Él dijo, ellos harán tal como yo los he ordenado. Miren, más que la habilidad artística, hermanos, o los dones especiales, Dios espera que de sus siervos completa obediencia. O sea, Dios espera de sus siervos completa obediencia y como dice Colosenses 3:23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. El mismo principio se ve en el Nuevo Testamento. Hagamos todo como para el Señor. Hagamos siempre para la gloria de Él. ¿Y cómo es que yo daría la gloria a Dios si yo tengo gloria? O sea, si cocino algo y todos dicen, wow, qué espectacular, o das una enseñanza, o haces un diseño, o haces una manualidad y todos dicen, qué bonito. Pues la forma de que tú des la gloria es que cuando recibas esa gloria, tú digas, la gloria es para el Señor, la gloria es para Dios. Dios me ha dado esa habilidad, Dios me dio ese talento, Dios me dio esos dones. Esa es la forma de que tú le des la gloria y vivas en obediencia a Él. Estos artesanos pasaron a la historia realmente por todo su trabajo y su diseño, que justamente quería comunicar la relación entre Dios, el hombre y Dios, y ellos van a trabajar en esta área. Muy bien, ahora vamos a ver la segunda parte de este capítulo, el pacto y el día de descanso. Del versículo 12 al 17, las instrucciones para el día de descanso como señal del pacto. Dice el versículo 12, después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Diles, versículo 13, a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso. Porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo. Ojo, mira, lo he remarcado. Porque el día de descanso es una señal del pacto. Obviamente el pacto antiguo entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. A esto, hasta el día de hoy en Israel se celebra el Shabbat, el día sábado o el día de descanso
Y si tú vas un día sábado, vas a encontrar el muro de los lamentos lleno, donde hablan de Shabbat, Shalom, se saludan todos. ¿Y qué pasó? El versículo 14 dice, deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado. Y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Mira, doble penalidad. Si profanas, bueno, serás ejecutado. Y si trabajas, serás excluido. Y cuando el texto dice, porque es un día santo para ustedes, la palabra santo en este momento viene del hebreo kadash o kadosh también se decía, que significaba apartar para un propósito especial. O sea, guardar el día de reposo es una señal que marca la diferencia entre el pueblo de Dios y las demás naciones. Tenía que haber un propósito especial en ese día sábado. Ahora, tienes que recordar esto, hermanos. Dios dice, es un día santo, es un día especial, es un día separado. Y quiere relacionarse, como decía al principio, y por eso estableció el tabernáculo, de una forma diferente. Porque los dioses antiguos, cananeos, o el dios Baal, o el dios Moloch, eran crueles, exigían sacrificios de seres humanos, y es más, permitían todo tipo de perversión, pero el Dios de Israel, nuestro Dios, porque es Dios nuestro único Dios, Él dice, tiene que ser santo. Santo en la forma de relacionarse con su prójimo, es decir, en la familia y en la pureza sexual. Santo en la forma de distraerse, de hacer pecados o cosas sucias, contaminadas, y separar un día especial para relacionarse con el Creador y relacionarme con el prójimo, y santo para rendir adoración, es decir, me despejo de todo lo que está sucediendo alrededor y me dedico a poder tener este contacto, esta relación con el Creador. Esto era lo que Dios quería que Israel lo tenga presente. No que sea un culto más pagano, cruel, sangriento, lleno de pecado, lleno de soberbia, lleno de inmoralidad, como hasta el día de hoy, tristemente, a través de la religión, entre comillas, lo quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, por mi ciudad, por mi barrio, por mi vecindario, existe lo que se llama las fiestas de las cruces, fiestas religiosas. Llevan una cruz, la dan vueltas por las calles y después que terminan en una casa que hace supuestamente un tipo de padrino o el que auspicia o el que paga ese año, empieza la juerga, ¿no? La fiesta, la diversión, empieza el trago. Empieza pues obviamente la inmoralidad sexual y luego empiezan a pelear y luego empiezan a haber problemas, etcétera, etcétera, en el nombre de Dios. O sea, la religión siempre ha traído este tipo de culto, de adoración, y Dios dijo, no, tiene que ser un día santo, o sea, separado. Tienen que hacer esto. Por esto es que no deben de profanarlo y no deben de trabajar, tienen que estar tranquilos. Ahora el versículo 15 dice, tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto. Y miren lo que dice, descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Y cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. O sea, ese día no se hace nada. 16. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo, ojo, de generación en generación, y es una obligación del pacto para siempre. Ojo, del pacto para siempre. Ahora, ¿pero qué pacto? No es el pacto de la gracia, no es el nuevo pacto, es el pacto antiguo. Ahora, versículo 17. Es una señal perpetua de mi pacto, ahí va el pacto que declara con el pueblo de Israel, no con los gentiles, nosotros somos gentiles, con Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó, hermanos. Ahora, esto es algo que necesitamos recordar y revisarlo. Ustedes saben, y he enseñado el libro de Gálatas y está en YouTube y está en Facebook, hablo sobre este tema, donde nosotros como iglesia gentil, iglesia ahora otorgada en el nuevo pacto de la gracia, donde la salvación es por
la fe, a través de la fe. La salvación es en Jesucristo por el medio que es la fe. Y la gracia y el perdón de pecados, el arrepentimiento de pecados, no necesitamos ahora los requisitos del antiguo pacto, sino que estamos en un nuevo pacto. Este pacto se hizo claramente con Israel y tenía que respetarse de esta forma. Pero algunos que fueron en esta iglesia de Galacia, yo les invito a que puedan ver los videos que están en YouTube. Pones nomás Gálatas, por ejemplo, capítulo 1, Calvary Chapel Arequipa, y te sale para que puedas ver. Habían lo que se llamaban judaizantes. Y hoy tenemos los nuevos judaizantes. Ya en ese tiempo la iglesia era atacada por judíos que habían conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero ahora querían regresar a los requisitos de la ley, y uno de ellos era la circuncisión y otro era guardar el día sábado o el día de descanso. Y se olvidaron de cómo es que Jesús se relacionaba con el día del descanso. Por ejemplo, para entender esto, quiero ponerte 4 conceptos: Jesús y el día de descanso y el sábado. Uno que nos pone aquí habla sobre el reposo por la creación. 6 días trabajó y un día descansó. Pero también nos habla en este texto que hemos leído de Éxodo, el reposo por la liberación de la esclavitud. Y más adelante Jesús va a hablar sobre el reposo del sábado como ley ritual y no moral, y un día entenderemos este tema del reposo escatológico. O sea, cuando hablamos del reposo o el día de descanso, tienes que entender estos puntos: la creación, la liberación de la esclavitud, la ley ritual o moral y la ley o el reposo escatológico. Ahora, Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6, y en Lucas 6 también narra esta historia. Jesús se encuentra con un hombre que tenía la mano seca, se lo llama, o atrofiada, para que lo podamos entender. Y Jesús está ahí entrando a la sinagoga y créame, es día sábado. Algunos, y eso también está grabado, hemos estudiado en Marcos, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Pero los líderes judíos básicamente como que lo provocaron, porque Jesús ya había echado fuera a un demonio o demonios de un hombre un día sábado. Ya había sanado en día sábado. Ya había recogido espigas con sus discípulos un día sábado. O sea, si bien es cierto, algunos de los que son judaizantes dicen, miren, tenemos que observar porque 6 días trabajó el Señor y un día descansó. Ojo, en el reposo de la creación debemos de recordar, Dios no se cansa porque Dios es espíritu. Y el hecho de decir descansó o reposó significa dar un paso atrás y observó su creación. Y miró, y estaba muy bien, el hombre se relacionaba muy bien con Dios, había esta tranquilidad en el paraíso, ¿ok? Y este reposo es importante para el cuerpo, para el ser humano. Por eso Jesús, cuando va a enfrentar en este caso a este hombre, dice, el sábado ha sido hecho por causa del hombre o para el beneficio del hombre. O sea, porque nuestro cuerpo necesita reposar, descansar. 6 días de actividad, un día cesa la actividad, da un paso para atrás, disfruta lo que has hecho durante esos 6 días. Esto es importante porque sabes que las personas que no descansan ese día, un día a la semana, se sienten más agotadas, hay un síndrome del burnout, salen quemados, tienen más problemas físicos, problemas psicológicos, etcétera, 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 hermanos, porque necesitan reposar, descansar. Eso nadie lo discute. Jesús mismo hablaba, pero ¿de qué reposo estaban hablando? ¿Qué sábado, día de descanso ahora con este hombre? Justamente lo que estableció Dios ahora, y estamos viendo con Éxodo, respecto a la liberación de Israel. O sea, Dios quería que reguarden ese día para que se recuerden cómo Dios los liberó, cómo Dios los sacó. Pero algunos dicen, esto es parte de la ley moral, porque es el 4.º mandamiento. Pero miren, Jesús cómo trató a la ley moral y a la ley ritual. Yo no considero que el día sábado sea parte de la ley moral, y le digo por qué. Porque Jesús, mire, cada vez que había, digamos, un mandamiento moral,
Jesús le ponía un plus o un plus, un más, o sea, le ponía, lo maximizaba. Y cada vez que había una ley ritual, Jesús lo minimizaba o lo bajaba o lo bajoneaba, no sé cómo lo quieran llamar, y lo menospreciaba en ese momento. Ejemplo, una ley ritual decía de lavarse las manos. Jesús comía con las manos sucias. Y algunos decían, pero ¿cómo puede comer así? Y Jesús decía, no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. O sea, la ley ritual hacia abajo. Y aún el recoger espigas, decía en sábado, y Jesús decía, pero abajo, lo ponemos abajo. Pero decía la ley, no adulterarás. La ley, o no desearás la mujer de tu prójimo. Y Jesús, ¿qué hizo? Lo maximizó. Dijo, si tú miras a una mujer para seducirla, ya has adulterado en el corazón. La ley decía, no matarás, la ley moral. Y Jesús, ¿qué dijo? Si tú dices idiota o fatuo, ¿no? Como dice la Reina Valera, a tu hermano, ya lo has matado. O sea, lo está maximizando, porque es la ley moral. Ahora, 2 ejemplos en cada lado. Pero respecto al sábado, si fuese ley moral, Jesús lo hubiera maximizado, Jesús lo hubiera elevado. Las epístolas, el libro de Hechos lo hubieran maximizado. Las epístolas hubieran tenido ordenanzas de guardar el día sábado o el día de descanso, el día específico, este día sábado o el Shabbat para la iglesia. Pero ¿sabes qué? No se encuentra nada. Al contrario, Jesús lo minimiza. Jesús empieza a actuar el día sábado. Jesús empieza a menospreciar los rituales que se hacían y las tradiciones que se hacían en el día sábado. Y él dice, yo soy el Señor del día sábado. Jesús sana a este hombre. Y es interesante que si tú lees hasta el versículo 6, una vez que lo ven sano por hacer el bien el día sábado, estos hombres dicen, vamos a matarlo. O sea, a veces los religiosos son así. Y es interesante que hoy los judaizantes o los que quieren guardar el sábado ni siquiera cumplen lo que dice la ley. Ellos dicen, hay que seguir la ley y te voy a mostrar cómo. Pero entonces entiéndeme estos 4 conceptos. El reposo por el día de la creación, el reposo por la liberación de Israel de la esclavitud, el reposo como parte de la ley ritual y no moral, y el reposo escatológico. Y tengo un cuadro que nos va a ayudar a entender un poquito más. Por ejemplo, 6 días de la creación y el Señor descansó, y eso se le llama el reposo por la creación. Luego se rompe este reposo, ¿sabes con qué? Con el pecado. Y Dios obra o trabaja en la redención del hombre, escoge a Abraham, escoge a Israel. Israel está esclavo. Dios libera a Israel y les da leyes, 3 tipos de leyes dentro de las leyes ceremoniales que apuntan a Cristo. Luego Cristo cumple porque dice, Él cumplió la ley y vino a cumplir el propósito de la ley. Y luego Cristo cuando muere dice, consumado es, o sea, ya se acabó, ya estamos en un nuevo pacto, ya no reposa más, ya no hace más obras, sino reposa de obras para redimir o comprar al hombre de su pecado. Y ahí viene la salvación por la gracia y no por las obras de la ley. ¿Y hasta dónde es el reposo por la liberación de la esclavitud? Hasta la cruz, como ven en esta imagen, hasta Cristo. Y el reposo escatológico será cuando Cristo venga y regrese, donde nosotros seguiremos teniendo esta relación con Dios y con el prójimo, porque el reposar es poder meditar, reflexionar y poder relacionarnos con el Creador y con el prójimo. Entiende este cuadro para que te pueda ayudar un poquito a entender este tema del reposo. No es para nosotros, ya no necesitamos. Si deseas, leas Éxodo y Deuteronomio 5. Si lees Deuteronomio 5, te lo recomiendo, no lo tengo acá, pero léelo. Dice claramente, va a guardar el día sábado, el 4º mandamiento, para que recuerden estrictamente Israel cómo fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Ahora, en la época de la iglesia, en Romanos 14:5, nos dice, del mismo modo, dice, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Y había una discusión, ¿y qué día? ¿O sábado o domingo? ¿O sábado o domingo? Ahora, Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículo 16-17, dice, por lo tanto,
Pablo, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, ahí la dieta kosher, o porque no celebran ciertos días santos, los días de mes, o los 7 fiestas, perdón, de los judíos, o ceremonias por luna nueva, que se celebraba cada sábado, ni los días de descanso, que son los sábados de cada mes. ¿Por qué? Dice el versículo 17, pues esas reglas no son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. O sea, todo eso, incluyendo el día sábado, los días de fiesta, la ceremonia, los sacrificios, todo apuntaban a Cristo. Cristo fue el cumplimiento y es Cristo ahora la realidad. Gálatas 2:16 dice Pablo, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios, como les decía hace un momento, por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley, no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, no por la ley y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces hay personas que quieren regresar a la ley, vuelve a la ley, guarda la dieta kosher, no comas carne, haz las fiestas, las festividades de los judíos, la luna nueva, el sábado, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, nadie va a ser declarado justo por obedecer la ley, porque esto es parte del antiguo pacto, estamos en un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Pero la pregunta sería sencilla, entonces, ¿debemos de guardar el día de descanso sábado en este nuevo pacto de la gracia? La respuesta es no, no debemos, no necesitamos. Ahora, aquellas personas que dicen, mira, tienes que obedecer la ley porque por algo está en la Biblia la ley. Es interesante que aquellas personas que dicen que guardan el día sábado no cumplen varios de los pasos que el pueblo de Israel debería de cumplir. Y es más, cuando dice, pero la Biblia dice, ellos dicen, ahí dice perpetuo de generación en generación, pero hemos estado leyendo desde el capítulo 26 cómo deberían de hacer el tabernáculo, cómo deberían de hacer la ropa, cómo deberían ser el incienso. Y decía, esto será perpetuo de generación. ¿Acaso lo hacen? No lo hacen. Pero solo tenemos que observar el sábado. No, tendrías que observar toda la ley. Santiago dice que estás obligado a obedecer toda la ley. Si quieres obedecer una sola parte de la ley, tendrás que obedecerla todo. Ahora, miren lo que decía la ley para que vean dos ejemplos, a ver si lo hacen. Éxodo 35, versículos 2 al 3 dice, tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje ese día será ejecutado. ¿Ok? Ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de descanso. Ahora, yo pregunto, aquellas personas judaizantes o sabatistas, como se los conoce, ¿no? O la iglesia adventista del séptimo día, que dicen, tienes que obedecer la ley, tienes que ser estricto porque la Biblia lo dice. ¿Trabajas ese día? Mira, sabes que sí trabajas. Según la interpretación de la ley, cargar cosas, objetos, caminar ciertos kilómetros era trabajo. Pero lo más curioso, ¿prendes fuego? Si prendes fuego, estás violando el día de descanso. Tampoco hay que ser tan estrictos. Entonces exigen que otros sean los que obedecen, pero ellos no quieren ser estrictos. Ellos no obedecen ni siquiera como dice la palabra. Otro texto, Éxodo 16, 23 al 25, dice, Él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso reservado para el Señor. Así que honren o hiervan hoy, hablando del viernes, todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día, o sea el sábado, la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy, porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. O sea, ¿entienden ese punto? Ni siquiera prender fuego,
ni trabajar, ni cocinar. Ahora, los que dicen guardar el día sábado, sí cocinan, sí prenden fuego. Y yo te podría montar un montón de cosas más, de cargar cosas, o de si me llega la mercadería, si recibo un paquete, no recibo un paquete. Todo eso estaba penado, deberían ser ejecutados. Y obviamente no están ejecutando personas, pero solo lo muestro para hacerles recordar que no tiene sentido y no es válido y no funciona en el nuevo pacto de la gracia. ¿Para qué estar apegado a un pacto antiguo cuando hoy tenemos el pacto de la gracia? Pablo dice, ¿no? Ya hoy tenemos las cosas nuevas. Ya hoy nosotros disfrutamos. Antes era la ley como un tutor que nos llevó. Ahora tenemos la madurez gracias a Cristo, que en el nuevo pacto no necesitamos ahora estos requisitos. No hagas, no toques, no mires, no observes, porque nadie lo hizo. Y es más, cuando se discutió esto en el Concilio de Jerusalén, los mismos apóstoles dijeron, ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar este yugo tan pesado. Por eso es que Jesús podía decir, vengan a mí si están cansados, trabajados, mi yugo es ligero, mi yugo, o sea, mi carga. Hablando de esto, la salvación es gracia, es fe, es perdón, es misericordia, es una obra completamente de Dios. No tienes tú más que esforzarte y guardar y no prender un fósforo el día sábado para decir soy salvo, soy justo. Solo necesitas arrepentirte de tus pecados, venir a Cristo, pedirle perdón y recibir la salvación del Señor. Eso es el pacto de la gracia. Disfruta tu relación con el Señor. Entonces, algunos dirán, pero guardan un día. Mira, todos los días entramos a su reposo perpetuo. Todos los días guardamos para el Señor. No un día en específico, todos los días. Versículo 18 dice, las condiciones del pacto son entregadas a Moisés en 2 tablas de piedra grabadas. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas, ojo, por el dedo de Dios. Se dice que estas tablas o piedras que ustedes ven escritas por el dedo de Dios es algo muy interesante e increíble que hasta el día de hoy necesitamos recordar cómo Dios pone estrictamente estas leyes para que el pueblo lo obedezca. Así que ahí estamos terminando ya nuestro estudio y vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, las habilidades o dones de los seres humanos son un regalo de la gracia de Dios para que esas habilidades den la gloria a su Creador. Número 2, muchos tienen excelentes talentos o habilidades dadas por Dios, pero el siervo se caracteriza por su obediencia a su Creador. Y número 3, el día de descanso o el sábado fue dado para Israel como señal del pacto antiguo y hoy no se necesita practicar en el nuevo pacto de la gracia. Y número 4, el día de descanso no es un mandato para la iglesia en el nuevo pacto. No hay, hermanos. Es más, si dicen, pero es que en el principio, como hemos visto, ¿no? Por los 6 días de la creación, empezó Dios descansando, pero recuerda que la consumación de la salvación es un domingo cuando Jesús resucita. Un domingo. Y la iglesia se empezó a reunir los domingos. Ya pasaron 35, 40 años, escribe Corintios y Pablo dice, el primer día de la semana, cada uno debe hacer esto. La iglesia al final del libro de Hechos se reunía el primer día de semana, porque en los primeros días o en los primeros años de la iglesia, Pablo aprovechaba a predicar los días sábados porque era el lugar donde se reunían los judíos, el Shabbat o el sábado, en las sinagogas, y él quería evangelizar a los judíos, pero no para ponerlo como un día de descanso, sino para aprovechar para predicar. Pero hoy, y hasta el día de hoy, la iglesia se reúne el domingo, pero fuera, si sea domingo, sábado, lunes, hermanos, mira, no hay un día de descanso, porque descansamos de nuestras obras por la obra que hizo Jesús en la cruz y hoy descansamos en la obra que nuestro Señor ha hecho para comprarnos a precio de sangre. Hoy somos libres, hoy disfruta simplemente la salvación que te ha regalado. Así es que si alguien viene con un día diferente y le sabes que, bueno,
Si tú deseas creerlo así, pero no necesitas hacerlo. Hoy agradezcamos, terminamos este estudio diciéndole, Señor, gracias, porque hemos descansado de nuestras obras por la obra maravillosa en la cruz. Amado Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial que nos hace recordar, Señor, que la salvación empezó en la cruz y terminó en la cruz. Que bien es cierto, hay un proceso en el cual tú querías que tu pueblo sea diferente, pero hoy a través del sacrificio en la cruz tienes un pueblo diferente, un pueblo que te adora día y noche, un pueblo que se puede acercar no a través de un tabernáculo, no a través de objetos de oro, sino a través de tu Santo Espíritu. Podemos entrar a tu presencia misma, Señor, hoy. No necesitamos tabernáculo, no necesitamos incensario, no necesitamos sacrificios, no necesitamos el menorá ni el arca del pacto, solo necesitamos a ti, amado Jesús. Porque estamos en este nuevo pacto de la gracia. No necesitamos un día de descanso, porque descansamos en tus obras, y no necesitamos más el día o el Shabbat, porque al final, Señor, nuestras obras descansan en ti, y tú eres quien obró en la cruz, y hoy simplemente recordamos lo maravilloso que es la salvación como un regalo, como gracia a nosotros. Por eso, en esta noche, una vez más, te decimos muchísimas gracias por salvarnos y por darnos, Señor, un nuevo lugar en la vida eterna. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el próximo